¿Qué tal, amigos de Norte Play? Estamos hablando hoy con Rolando Gómez, que es precandidato a presidir el Consejo de Resistencia por una de las listas que lleva la Corriente de Expresión Renovada, que es la lista Gran Toba. Vamos a hablar con Rolando Gómez un poco de lo que es la realidad acá en Resistencia y un poco lo que les toca vivir día a día como vecinos de esta ciudad. Buenas tardes, Rolando. Gracias por acercarse. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿no es cierto? Y bueno, estoy muy agradecido por esta invitación, ¿no es cierto? Para poder expresar lo que sentimos nosotros como pueblos originarios de Resistencia. Cuénteme un poco, Rolando, ¿cómo es el día a día de la comunidad originaria aquí en Resistencia? ¿Son una comunidad que se siente contemplada en todos los aspectos de la vida institucional de la ciudad? Primeramente quisiera expresar que acá en la ciudad de Resistencia, ¿no es cierto?, tenemos 22 comunidades, de las cuales 17, 18 son con un 80% o 90% con población indígena y las restantes con poblaciones criollas también, pero se reconocen, ¿no es cierto?, como comunidad indígena. Y bueno, y el día a día de nuestras comunidades, ¿no es cierto?, no es fácil, es como la realidad de todos los vecinos de todo barrio. Y bueno, realmente hay que pelearla el día a día, ¿no es cierto? Las cuestiones de la economía familiar, nos pega todo por igual. Así es. Y con respecto a la institucionalidad, bueno, hay un espacio que se creó dentro del municipio por iniciativa de las comunidades indígenas, por los referentes, por los caciques, nosotros le decimos natagalá, que propusieron al municipio una creación de una representación para que todos los servicios básicos, por lo menos, puedan llegar a estas comunidades, a estos 22 barrios de las comunidades. ¿Y hoy esas necesidades básicas se están cumpliendo? O sea, ¿acceden las comunidades originarias a las necesidades básicas? Sí, las necesidades básicas, por supuesto, llega, pero hay mucho trabajo todavía por hacer en los distintos barrios. Por eso es que nos propusimos levantarnos, ¿no es cierto?, como referentes, como comunidad, ¿no es cierto?, para poder decirle a la sociedad que nosotros también queremos proponer algo para que la sociedad podamos ser contemplados, ser contemplados en el sentido de queremos trabajarlo institucionalmente, formalmente, para que esta ciudad linda, ¿no es cierto?, de Resistencia, que se fundó hace 145 años, tenga la identidad también como pueblos originarios. ¿Los pueblos originarios sufren discriminación hasta hoy en día? Y la discriminación siempre existió y siempre creo que va a existir. En pleno siglo XXI, eso nosotros lo experimentamos. Pero creo que yo creo que tiene que ser un cambio cultural dentro de esta sociedad, de la ciudad de Resistencia. ¿Por qué? Porque creo que todos somos iguales, todos pensamos, todos tenemos un aporte que hacer para el crecimiento de esta ciudad. Muchas veces, lamentablemente, el indígena no es escuchado, muchas veces es ninguneado, pero seguimos esforzándonos, seguimos luchando y diciéndole que sí, nosotros sabemos pensar, sabemos exponer nuestra realidad delante de cualquier funcionario, ya sea del Ejecutivo como del Legislativo, podemos proponer para el mejoramiento de la calidad de vida. No solamente de los pueblos indígenas, ¿no?, sino que también de contemplar los otros hermanos criollos también, que muchas veces están en igual condiciones, igual que nosotros. Uh-huh. Y en este contexto de discriminación, ¿cuáles son esas discriminaciones que sufren? ¿Qué tipo de discriminaciones son? Muchas veces
podemos mencionar algunas cuestiones más, algunas cositas más. Por ejemplo, el tema de los programas sociales muchas veces no son contemplados en las comunidades. No hay información que pueda llegar a las comunidades a través de las instituciones, porque una sociedad se maneja por instituciones formalizadas, ¿no es cierto? Pero muchas veces nosotros formamos asociaciones, formamos fundaciones, formamos cosas que pide el sistema, ¿no es cierto? Occidental, le digo yo. ¿Por qué? Porque son criollos, ¿no es cierto? En este sistema que estamos viviendo nosotros, hacemos las formalidades, pero muchas veces no somos contemplados. ¿Y qué proponen desde su espacio para la ciudad de Resistencia? Y lo que nosotros proponemos siempre, sin discriminar a nadie, nosotros queremos inclusión para todos. Queremos que haya participación de parte de todos los sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Que podamos trabajar en la construcción de esta hermosa ciudad que tenemos, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos que haya más participación de parte de la juventud también. La juventud es muy importante para que pueda conocernos y conocer la realidad nuestra también. La participación, ¿me podría dar algunos ejemplos de participación en distintas políticas que podrían impulsar desde su espacio? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos proyectos, ¿no es cierto?, de poder, ya estos son proyectos históricos, ¿no es cierto?, de nuestros Natagalapi, o sea, de nuestros líderes, que ellos habían propuesto una cuestión más, un cementerio indígena. Yo te doy para muestra, ¿no es cierto?, como dice el dicho, para muestras hace falta un botón. Hace falta un botón, ¿no es cierto? Nosotros queremos un cementerio indígena propio. ¿Por qué? Porque eso es algo muy fundamental para retener o seguir cultivando nuestra cultura, nuestra identidad. Nosotros como pueblos indígenas, según los ancianos, ¿no es cierto?, que nos han transmitido, en el Domo del Centenario, Parque 2 de Febrero, todo ese sector, todo ese, dice que ellos contaban, nuestros ancestros, que ahí en ese lugar había un cementerio indígena. Mire usted, en el Domo del Centenario, donde está hoy, un cementerio indígena. Un cementerio indígena. ¿Cuántas personas será que descansaban en esa zona? Y fíjate que esto se habla de hace más de 100 años atrás, y eso se transmitió de generación en generación. Número, no puedo decirte, pero supongo yo que había bastantes hermanos que descansaron en ese lugar. Y para nosotros ese lugar es sagrado para nosotros. Por ejemplo, en esta pandemia que hubo, fuimos tocados en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, cuando sacaban desde el cementerio los restos de nuestros familiares, sin consultar a nuestra comunidad. Sí, era un contexto de pandemia mundial, todo lo que quieran, ¿no es cierto? Pero las comunidades no fueron contempladas en ese momento. Por eso nosotros proponemos a cada gobierno que viene, ¿no es cierto? Desde que el Chaco es Chaco, creo que la provincia tiene 70 años, siempre los caciques han propuesto a los funcionarios que están en eminencia la posibilidad de concretar un cementerio indígena propio. Mire usted, yo digo, hasta ahora no hay respuesta. Hasta ahora no hay respuesta. Ya vamos 40 años de democracia y todavía no tenemos respuesta. No, ¿usted propone que sea en Resistencia o dentro de la provincia? Dentro de la ciudad de Resistencia. Dentro de la ciudad de Resistencia. Eso es lo que proponemos. Esa es una de las propuestas que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos otras clases de propuestas también. Sí. Por ejemplo, hace poco había una cuestión, ¿no es cierto?, que tocó muy profundamente a la comunidad, porque la comunidad se organiza de una manera en la cual todos proponen. Se crearon centros comunitarios dentro de la comunidad, a propuesta de la comunidad, y resulta que la Cámara de Diputados en su sesión aprobó el traspaso de ese centro comunitario al municipio.
Entonces la comunidad se sintieron tocados. Entonces no hay una representación dentro del Consejo Legislativo, dentro del Poder Legislativo no hay una representación de los pueblos indígenas. Entonces nosotros habíamos propuesto la creación de un organismo dentro de ese Poder Legislativo, ya sea provincial, ya sea municipal. Y ahora, hacia el futuro, mirando hacia el futuro, ¿qué es lo que espera usted para las futuras generaciones de las comunidades originarias, de cómo le gustaría que vivan en la provincia y en la ciudad de Resistencia? Y el sueño es vivir con sus plenos derechos, lo que está establecido en las constituciones nacionales, provinciales, municipales, y que yo creo que no se tiene que sentir discriminado nuestra gente, y también los que están en las altas casas de estudios o en cualquier lugar de trabajo. Yo creo que no se tiene que sorprender si un hermano de la comunidad está al lado de ese o está trabajando en esos lugares o sectores de la sociedad. Eso es mi sueño para que la juventud pueda llegar a eso, a esos espacios. Y como para ir cerrando la charla, Rolando, le consulto porque vio que usted me comentaba de que por ahí las comunidades originarias no eran escuchadas. ¿Cómo fue la decisión de reunirse toda la comunidad originaria y decir vamos a luchar políticamente para buscar tener una representación? Claro, yo pienso que el desafío es grande. El desafío es grande porque tenemos que luchar, ¿no es cierto?, contra el negacionismo de muchas personas, muchos sectores de la sociedad que prácticamente siempre quisieron invisibilizarnos a nosotros y quisieron callarnos. Y yo creo que este es el momento que está marcando un hecho histórico en el cual muchos de los jóvenes están mirando hoy en día. Porque lamentablemente muchas veces los pueblos indígenas fueron usados en estos 40 años de democracia y antes de la creación del Estado también, fueron usados y luego descartados. Entonces yo creo que este es un gran momento que no queremos salir fuera del Estado, ¿no es cierto? Ya terminó la guerra de la conquista en la campaña del Desierto Verde, la campaña del desierto, que no es campaña del desierto, sino que fueron matanzas, ¿no es cierto? Ahora nosotros los que estamos vivos, los que estamos en este momento, vemos de otra forma la integración. Y creo que es una lucha cultural, tiene que ser una lucha cultural y tienen que aceptar los de la sociedad que nosotros existimos acá, que somos nacidos y criados y vamos a morir acá en Resistencia. Nosotros todo lo que tenemos, lo que progresamos, lo mínimo, lo poco que sea, pero lo invertimos aquí en esta tierra. Nosotros nos llevamos afuera el dinero como hacen esos grandes hombres, esos grandes empresarios, llevan afuera el dinero, no hacen inversión aquí en esta tierra que le dio a ellos la posibilidad de ser lo que son. Y por eso yo creo que esto es un hecho histórico, ¿no es cierto? Esta es una lista netamente indígena y bueno, nosotros queremos que la sociedad nos dé una oportunidad, que nos dé una oportunidad, y nosotros queremos demostrarle que sabemos gestionar, que sabemos trabajar para la comunidad y para la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es el bien común. Este es el tiempo de buscar el bien común. Yo creo que esta grieta, estas divisiones que hay, no tiene que existir. Tenemos un país, tenemos una provincia, una ciudad pujante, una ciudad multicultural. Tenemos distintas colectividades aquí en Resistencia. ¿Y por qué tenemos que estar sufriendo las discriminaciones muchas veces? Si habitamos el mismo suelo y el mismo cielo. Sí. Rolando, una grata charla con usted. Muchas gracias por acercarse a usted. Gracias.